Vamos a acercarnos a esa presencia del Dios Altísimo, a ese Dios maravilloso que nos ha sustentado, que nos ha mantenido. Acérquese a Él, porque el Señor nos ha traído libertad, porque el Señor nos ha revestido de su poder, de su unción. Dele gracias a Él, al que vive por los siglos de los siglos, aquel que te mira con ojos de amor, aquel en el cual su presencia está. Amado Dios, hoy queremos darte gracias, Padre. Yo quiero elevar una oración especial, Señor, por mi nieta Celeste, Señor, para que tú tengas en ella tu gracia, tu misericordia, que tú sigas desarrollando sus pulmones, Señor, que pueda ella respirar de la forma adecuada, porque está en tus manos, Señor, porque tu presencia es especial, porque tú la formaste, porque tú la hiciste, Señor, porque aún tu gracia la acompañaron en ese primer día. Señor, ahora permite que cada día Él esté con su mamá, con su papá prontamente, que sea todo bajo tu voluntad, tu gracia y tu misericordia, porque tú le has amado con amor eterno y le has prolongado tu misericordia, Señor, porque le has dado, Señor, salud y vida, porque tú le has concebido, Señor, que pueda estar en esta lugar. Le damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días. Bienvenidos a este maravilloso tiempo de devocional Vida para el Día. Recuerden que estamos en los 51 días de fe. Hoy estamos en nuestro día número 30. Y ese día, recuerden que hoy es un día especial. Hoy es viernes. Mañana, nuestro tiempo de 51 días es a las 6 de la tarde en nuestra sede Cali, Canel, en Yotoco presencial, el resto de la ciudad es virtual. Pero ¿qué tenemos también? Que mañana vamos a celebrar Acción de Gracias. Si usted tiene por qué agradecerle a Dios, lo esperamos en nuestras sedes presenciales y también a través de la plataforma de Google Meet. Usted que está cerca, pues también se puede venir a una de nuestras sedes a disfrutar de ese maravilloso tiempo. Día 30. La fe es nuestro fundamento para la justicia. Y lo voy a invitar que usted vaya al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 28. Y vamos a ver entonces qué nos dice la palabra del Señor en ese pasaje. Capítulo 3, versículo 28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre ha tenido un gran padecimiento desde la caída, y es que su lucha diaria es en contra del pecado. Es su naturaleza pecaminosa. Adán solamente no nos heredó la muerte espiritual, sino que también nos heredó una naturaleza pecaminosa. Es decir, el hombre en su interior siempre anhela y desea el pecado. Quiere estar en el pecado. ¿Sí? Y todos los días lucha. El que se convierte a la vida en Cristo. Recuerden que nosotros nos llamamos cristianos porque en el libro de Hechos, no mal recuerdo, está en el capítulo 11, cuando se hace la visita a Antioquía, allí se le da el primer, o se le llama por primera vez, cristiano a los seguidores de Cristo. Entonces, cuando usted se vuelve cristiano, siempre va a existir esa lucha constante entre el pecado y la carne. Cada momento que nosotros vivimos entonces es para poder agradar a Dios. ¿Sí? Pero, ¿qué nos decía el apóstol Pablo? ¿O qué nos enseñaba el apóstol Pablo por esta verdad que nos dice
Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Que usted y yo fuimos justificados delante de Dios por amor. Por el amor de Cristo hacia nuestra vida. No por las obras. No por lo que usted y yo hayamos hecho. Porque si fuera por obras, entonces no habíamos cumplido con el requisito de calmar la ira santa de Dios. No hubiéramos podido entonces quitar nuestra transgresión, porque somos llamados al pecado todos los días, constantemente. Gálatas, el apóstol Pablo que nos dice, ya no viva más en la carne, viva ahora en el Espíritu, porque las cosas del Espíritu son en contra de las carnes. Y necesitamos aprender a vivir eso, aprender a vivir esa parte de la fe en Dios. El apóstol Pablo dice que todo lo puede, pero que no se deja gobernar de ninguna cosa. Yo todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Yo todo lo puedo hacer, pero no me dejaré gobernar de ninguna cosa. Entonces, ¿qué me decía el apóstol Pablo? Mire, usted todo lo puede realizar, pero su conciencia tiene que ser una conciencia pura. Es decir, una conciencia que sepa discernir entre el bien y el mal. Una conciencia que le pueda llevar a limpiar el pecado, no una conciencia que lo lleve a condenar. La justicia de Dios nos lleva entonces a que seamos limpios. Porque es que la justicia de Dios no es justicia del hombre. Nosotros, cuando hacemos justicia, lo miramos o la hacemos defendiendo. ¿Qué conviene? Entonces usted ve las altas cortes, usted ve entonces los juzgados siendo parciales a favor de la X persona. La justicia de Dios no obra así. ¿Qué es lo que pasa con la justicia de Dios? La justicia de Dios quiere una sola cosa, y es que aquellos que estábamos separados, y lo digo en pasado porque ellos ya no estábamos separados de Dios, aquellos que estábamos separados de Dios, podamos nuevamente tener acceso a la presencia de Dios Santísimo. Por eso yo soy justificado por Cristo en la cruz. El Señor me hizo acepto ante Dios. Dios quitó esa herencia pecaminosa, esas ataduras, esas herencias de maldición del pasado. Es decir, el Señor quitó tu pecado pasado, presente y futuro. Ese es el trabajo de Cristo en la cruz. Para poder yo tener entonces el acceso directo hacia mi Padre. Ya no necesito, entonces, como se era en el Antiguo Testamento, de ir y presentar mi ofrenda ante un sacerdote para que él fuera y llevara esa cruz, esa sangre del animal para ser rociado, y hubiera un acto de expiación, quiere decir, sin pecado por un año. La justicia de Dios somos nosotros, y la sangre del Cordero, que fue derramada, no vino a tapar o a cubrir, vino a borrar. Y como viene a borrar, me hace libre a mí. ¿Sí? Muchas personas intentan, por diferentes medios, por diferentes cosas, tratar entonces de alcanzar esa justicia. ¿Sí? De poder entonces hacerlo a su manera. Pero quiere esa justicia a través de sus obras. Entonces usted le pregunta a muchas personas si son cumplidores de la palabra de Dios y le dicen, no, yo hago obras, yo ayudo al prójimo, yo ayudo al anciano,
yo estoy pendiente del hospital, eso son obras, y son obras de resaltar, son importantes. Nunca las deberías hacer, pero no te van a traer satisfacción. Debes hacer lo primero, y es que atender el llamado de Cristo. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, entraré y cenaré con él, y él cenará conmigo. Lo primero es atender el llamado. Lo primero es entender que Cristo es mi vida, que Cristo es mi fortaleza, que Cristo entonces viene a limpiar mis transgresiones, a hacerme entonces una persona idónea ante el Padre. Las obras no lo hacen. El libro de Corintios dice que todas nuestras obras pasarán por el fuego. Las obras buenas, pues, irán para recompensa, y las obras malas se quemarán. Pero, ¿qué es lo que necesitamos hoy? Por muchos esfuerzos, por buenas acciones que usted quiera hacer para encontrar la salvación, no lo va a lograr. La Biblia enseña que la verdadera justicia no proviene de nosotros, no proviene de lo que usted y yo podamos hacer, sino que la verdadera justicia viene del Señor, viene de aquel que vive por los siglos de los siglos. Entonces, el apóstol Pablo, en Romanos 3:28, fundamenta esta verdad. Le dice, ya, concluimos. Quiere decir, cerramos este caso con una certeza, con una convicción. El hombre es justificado por la fe, sin las obras. Quiere decir, sus obras no tuvieron valor frente al rescate de Cristo. Sus obras no tienen valor hoy frente a la salvación. ¿Qué tiene hoy valor? Su fe. Creer que usted salva. Ayer le hice una pregunta. ¿Qué tanto confía usted en el Señor? Del 1 al 10, ¿usted cuánto se coloca? Ahora, ¿qué tanta fe tiene usted hoy? Hágase la pregunta. No vaya muy lejos. Del 1 al 5, ¿cuánto se coloca? ¿Cuánta fe tenemos hoy? Porque la fe que tenemos hoy es la fe para la justicia, para ser salvos, para ir allá al lugar especial que nos tiene preparado el Señor. Entonces, este verso, ¿o qué dice Pablo? Que nuestra justicia no depende de nuestras obras, depende exclusivamente de la fe que tengamos en Dios, no depende de tu fuerza. Ojo, que la justicia que obra en nosotros depende sola y exclusivamente de la fe en Cristo, en el plan de redención, en el trabajo en la cruz de Cristo. Y allá es donde yo me tengo que ir a identificar. Yo me tengo que identificar con ese Cristo. Y no con el Cristo muerto, sino con el Cristo que resucitó, con el que es victorioso. A usted no le va a salvar el amuleto, el santo que tiene alumbrado. No. A usted lo va a salvar la fe que tiene en Cristo, en una nueva condición y en una nueva vida. Pero miremos cómo opera esta justicia en la vida del cristiano. ¿Qué significa ser justificado por la fe? Entonces encontramos primero que la justicia es un acto de Dios y no del hombre. Miremos lo que dice Romanos, capítulo 3, versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ojo acá lo importante. Mire, por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos fuimos pecadores, herederos del pecado, y eso nos destituyó de estar en la presencia de Dios. El pecado que había en nosotros, que abundaba en nosotros, nos destituyó de poder ver lo que era la victoria de Dios, lo que era su gracia y lo que era su misericordia. Ahora, pero miren lo que dice el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. ¿Qué viene aquí? Justificados gratuitamente. Su salvación para usted y para mí no tiene costo. Fue un regalo, una dádiva. Dios le plació darnos ese regalo. Ahora, mire que la redención me redimió. Yo era un esclavo del pecado, yo era un esclavo de la inmundicia, yo era un esclavo de las cosas viejas. Pero Cristo vino a qué? A redimirme, a decirme, usted a partir de hoy es un nuevo hombre, una nueva condición, un nuevo propósito. Ahora vas a caminar dentro de mi plan. Y entonces, ¿qué pregunté yo? ¿Cuánto cuesta? No. Es gratis. Es mi sangre la que yo derramé. Esa sangre viene a borrar tu pecado. Esa sangre viene a limpiarte. Esa sangre entonces te hace nuevo. ¿Recuerda lo que dice 2 Corintios 5:17? Porque todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Pero todo eso lo logramos en quién? En Cristo Jesús. Aquel que tiene victoria sobre nuestra vida. Aquel que entonces vino a justificar. Vino entonces a liberar. No podemos alcanzar la justicia por nuestros propios medios, por nuestras obras. Por cuando todos hemos pecado, quiere decir, por eso es que el salmista dice que no se halló ninguno justo. No se halló ni un justo, ninguno. Porque no había ningún ser humano que pudiera presentarse delante de Dios con su conciencia limpia del pecado. No. ¿Por qué? Porque era heredero. Porque mi condición entonces me hace pecador. Y entonces, ¿qué dice Dios? Como no hay ningún justo, voy a entregarles a mi Hijo Jesucristo, el cual, dice Juan, capítulo 1, versículo 14, se hizo, ese verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, viene y habita en su presencia, en nada de nosotros. Él se hizo carne, Él vino al mundo, vivió en el mundo, pero venció al mundo, quiere decir, aquel, dice el apóstol Pablo, que no tuvo mancha ni pecado, no tuvo transgresión, no fue contaminado. Por eso era el Cordero que agrada a Dios. En el Antiguo Testamento, el Cordero que se le presentaba delante de Dios para el sacrificio, ahí en el tabernáculo para poder hacer el acto de la expiación, no podía ser un animal enfermo, no podía faltarle un ojo, no podía llevar una mancha, sino que tenía que ser totalmente perfecto. Y eso fue lo que hizo Cristo. Él es el Cordero que es totalmente limpio. Por eso cuando va a la cruz, Él puede calmar la ira santa de Dios. Esa ira, ese enojo que tenías contra el mundo, porque el mundo había pecado.
porque el mundo había rechazado su gloria, porque el mundo había rechazado su benignidad, su bondad, y necesitaba a alguien. ¿Quién? Cristo. El mismo Dios se hizo carne a través de su Hijo. Y vino y entonces redimió a quién, a usted y a mí, que éramos pecadores. Compró y pagó el precio. Porque la redención significa comprar un esclavo. Soltó nuestro yugo, nos liberó. Y entonces, esa libertad que viene a traernos paz, a traernos entonces tranquilidad. Cuando pasa el evento del diluvio, el Señor declaró justo a Noé. Y a través de Noé declaró justa a su familia. ¿Pero por qué lo declaró justo? Porque Noé creyó en lo que Dios le había hablado con respecto al arca. Y usted se puede preguntar, pero ¿y eso lo hizo únicamente justo? Claro, porque su arca, o esa arca que iba a preparar Noé, estaba en medio del desierto. No había un mar. Y Noé no le preguntó al Señor, Señor, ¿cómo así que yo voy a hacer una arca aquí en la mitad del desierto? En esta tierra árida, ni siquiera pasa un riachuelo, no hay ni siquiera un oasis, y yo voy a hacer una arca con esas medidas que tú me estás dando. Recuerde que el arca era grande, de 3 pisos, unas medidas que le dio Dios para que cupieran todos los animales en ella. A mí no le preguntó eso. ¿Sabe por qué? Porque Noé, su fe lo llevaba a creer lo que Dios le dijera y punto. Por eso cuando usted hoy se tiene que convencer que la justicia de Dios ya está obrando en usted y en mí, y nosotros necesitamos creerle a Dios y ya. No se ponga a preguntar cosas, no se ponga a decirle a Dios, ¿usted por qué tiene que hacer esto? Señor, ¿por qué lo debe? No, ya no habíamos hablado. Su fe lo debe llevar a creer, a que Dios le va a hacer ese milagro que te está clamando dentro de 51 días. Que Dios le va a compensar esa fe. ¿Qué dice entonces Romanos 4:2? Versículo 3. Dice así. Romanos 4, versículos 2 y 3. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, a medida que yo creo en el Señor, a medida que mi fe aumenta, voy a ser contada por justicia. Me va a justificar delante de Dios. Y no solo obras. ¿Sí? La fe siempre ha sido por fe. Incluso antes de la ley de Moisés. Ahora Abraham creyó primero, luego a todos. De tal forma que su fe lo hizo merecedor de la justicia de Dios y no sus daños. Es decir, usted a partir del momento que recibió a Cristo, usted es salvo. Como lo dice Romanos 10. Porque usted confesó con su boca que el Señor era el Salvador y en su corazón creyó. Usted no necesita ahora prender una vela. Usted no necesita arrodillarse delante de un santo. Usted no necesita una mediadora. Usted ahora no necesita nada de esto. Usted necesita solamente la presencia de Dios vivo. ¿A quién necesita usted? A Cristo. Y ya. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el que está en medio. ¿Por qué? Porque me justifica. Porque Dios me identifica con Cristo. Porque Dios está en medio de nosotros con su Hijo, para no poner nuevamente su ira santa sobre nosotros y destruirnos, sino que su misericordia nos lleva a vivir una vida grande. Así que entonces,
Dice Gálatas capítulo 2, versículo 16, que la fe en Cristo es el único camino a la justicia. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. La ley solamente nos muestra que incapacidad de ser justo, porque la ley vino a condenar. Dice Pablo que en el momento que se hizo la ley, se conoció el pecado. Entonces, como no había ley, no se podía condenar por matar. Como no había ley, no se podía condenar por robar. Pero hoy, la ley que dice, ¿qué nos dice la ley entonces? Mire, que hay que guardarla. Usted es pecador. ¿Qué nos dice Cristo? Yo te justifico, yo te limpio, yo te libero, yo te hago nuevo, yo te transformo, yo te capacito ahora para vivir en la santidad. Entonces, justificación, redención, santificación ha hecho Cristo en nosotros. Y lo voy a invitar entonces para que oremos en esta mañana. Amado Dios, Señor, hoy voy a tu presencia, papá, porque tú me has justificado, porque tú me has sanado y porque tú me has liberado, Señor. Porque tú, Señor, me has revestido de un poder, porque tú me has revestido, Señor, de toda victoria. Porque tú me has revestido, Señor, de tu gracia y de tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios de mi vida. Levántale sus brazos a Dios y diga, Señor, gracias porque sin ti yo nunca hubiera podido ser justo. Porque mis obras, Señor, no me podían justificar. Ahora, Dios, te doy gracias. En Cristo Jesús, Señor, amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana para los que están haciendo el curso de estudio bíblico. Nosotros nos vemos a las 6 de la tarde. Un abrazo, les amamos mucho. Chao.